Bueno, arrancamos entonces. Bueno, primero, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá, en particular a mis directores y a les jurades. Esta tesis lleva por nombre Introducción a una ontología del cáncer capitalismo, desde un abordaje interseccional y transdisciplinario, y los directores son Gustavo Romero y Mariana Córdoba. Voy a poner el timer para tener una idea más o menos de cuánto lleva esto. Ahí estamos. Bien. Vuelvo aquí. Ahí está. Yo no les voy a comentar todo lo que fue la tesis ya presentada, pero sí quisiera, digamos, presentar 3 capítulos en particular, en donde voy a tratar de describir al cáncer como una suerte de capitalismo celular, al capitalismo como una suerte de cáncer social y ambiental, y en tercer lugar voy a tratar de formular las bases para una posible ontología del cáncer capitalismo. Muy brevemente y a modo de introducción, en lo que es la irrupción de la modernidad, y sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto baconiano de Francis Bacon, había una propuesta básicamente de poder elevar la humanidad a niveles progresivos de bienestar, de la mano de la ciencia, de la mano de la tecnología. Sin embargo, ocurre una paradoja, y es que actualmente, en esta era que da en llamarse antropoceno, o que algunos y algunas investigadoras refieren como capitaloceno, el malestar, lejos de ir, el bienestar lejos de ir en aumento, lo que ocurre es que tenemos cada vez más malestar. Si uno, por ejemplo, piensa en lo que es el calentamiento global, las sequías, las inundaciones, las crisis ecológicas vinculadas a una sexta extinción masiva, el aumento en el número de casos de cáncer, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud plantea que en los últimos 30 años ha aumentado a nivel mundial un 22% el número de casos de cáncer, y después todo lo que tiene que ver también con las epidemias y pandemias, como la última de COVID que hemos tenido. Y esto tiene que ver con que esa modernidad y ese proyecto baconiano, asociado al progreso, también estaba asociada a esta idea de un dominio total del hombre moderno sobre o incluso contra la naturaleza. En palabras de algunos filósofos, como por ejemplo Francis Bacon, uno encontraba: es necesario penetrar en los secretos y en las entrañas de la naturaleza, arrancarle sus principios y conceptos a la realidad. Descartes, en una tónica similar, planteaba que el conocimiento nos colocará como amos y señores de la naturaleza. Kant, en la misma línea, planteaba: la razón debe acudir a la naturaleza como un juez autorizado que obliga a los testigos a contestar las preguntas que les hace. Bueno, un poco en relación con todo esto, es que Heidegger planteaba que el sujeto, en la modernidad, va a aparecer como fundamento, es decir, como centro de referencia al que refieren los modos de ser. El mundo, en definitiva, va a ser una imagen para manipular, para dominar, cosa que se ve bastante bien en estas ilustraciones de Steve Katz. Podemos decir, y esto es un poco lo que vamos a proponer a lo largo de esta tesis, que el capitalismo, en definitiva, es una cultura caracterizada por la génesis de malestar asociado a su modo de producción. En este sentido, y tomando algunos conceptos de Merleau-Ponty, podemos plantear que el malestar se troca en violencia corporal, mental y emocional, todo al mismo tiempo. Podemos decir que se despliega como enfermedad, se vuelve cáncer del sujeto-cuerpo. Y para cada malestar generado por el avance de la cultura capitalista, esta nos venderá una presunta solución, ¿sí? Entonces, capitalismo y cáncer van a aparecer muchas veces en un círculo que, lejos de ser virtuoso, no será sino vicioso. Esto aparece también en esta ilustración de Quino, en donde la misma fábrica que contamina el ambiente y nos enferma es la que después produce las pastillas, los fármacos, para tratarnos y sobrevivir a la enfermedad, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, para ya terminar la introducción y poder entrar en el primer capítulo, la idea un poco es intentar relacionar el cáncer, un fenómeno supuestamente natural, con el capitalismo, un fenómeno presuntamente social. Fíjense, obviamente, que lo pongo todo entre comillas porque es parte de lo que vamos a criticar. El objetivo de la tesis va a ser, en definitiva, hacer un análisis transdisciplinario e interseccional de cáncer y capitalismo, entendiendo a los mismos como momentos de un proceso, relación o estructura que opera con autonomía relativa y con leyes propias en diferentes escalas o planos ontológicos, pero en definitiva con una lógica subyacente similar que los vincula conceptualmente.
La idea un poco de la tesis es lograr salirnos de los esquemas dualistas que separan como compartimentos estancos naturaleza y cultura, pero tampoco, digamos, caer en reduccionismos o determinismos, es decir, que la idea no es reducir cáncer a capitalismo o capitalismo a cáncer. Dicho esto, nos metemos entonces sí en el primer capítulo, el de tratar de entender al cáncer como una suerte de capitalismo celular. Hay un investigador ruso, que es Lichtenstein, que plantea que en muy pocos estudios las preguntas del estilo de ¿qué es el cáncer? O ¿cuál es la naturaleza de este fenómeno? Se convierten en un tema de discusión. Y esto tiene que ver con el modelo científico hegemónico vigente, en donde la pregunta ontológica, la pregunta socrática, digamos, clásica, acerca del qué es X, el tiesti, se encuentra ausente. Levins y Lewontin van a plantear que para el enfoque reduccionista, asociado al modelo científico hegemónico, la pregunta sobre qué cosa es esto recibe como respuesta, esto es aquello de lo que la cosa está hecha, ¿sí? En el caso del cáncer es muy patente, o sea, ¿qué es el cáncer? Bueno, vamos a ponernos a hablar de las células, o de las moléculas, o de los fármacos, y vamos a reducir el cáncer a sus partes. Esto implica que el análisis de los aspectos evolutivos del cáncer, o de las claves ambientales o sociales, las dimensiones filosóficas, y el análisis intero-transdisciplinario va a ser fuertemente relegado en comparación justamente con las aproximaciones moleculares o farmacéuticas. Y hablando justamente de estas claves evolutivas, la idea justamente de analizar el fenómeno del cáncer implica que yo haga una muy breve introducción de algunas cuestiones en términos evolutivos y microevolutivos, ¿sí? En torno a conceptos como la evolución, la competencia y la cooperación. En particular, por ejemplo, Thomas Huxley, que fue una especie de albacea, ¿no? Era conocido como el bulldog de Darwin, interpretó la teoría de la selección natural de Charles Darwin como una suerte de lucha a muerte entre especies al estilo de los gladiadores de un circo romano, o sea, en clave ultra competitivo. De modo similar, Herbert Spencer en esa época planteaba la teoría de la selección natural como la supervivencia del más apto, es decir, no fue un término acuñado por Darwin, sino que fue acuñado por Spencer. Y en definitiva, esto iba de alguna manera a generar las bases para que años después se imponga lo que se conoce como darwinismo social, que sería utilizado para justificar las versiones más extremas de la libre competencia y el individualismo, y de ahí un poco esta ilustración en donde se plantea que el darwinismo social va a venir a ser la supervivencia del más rico. Pero sin embargo, no todas las exégesis, todas las interpretaciones de la evolución y del darwinismo planteaban esta naturaleza competitiva o esta lucha a muerte. Particularmente Kropotkin, un naturalista ruso, admirador de Darwin, planteaba que efectivamente las especies pueden evolucionar cooperando, y que el darwinismo, o sea, no Darwin, el darwinismo que vino después, tergiversó al Darwin original, exaltando una interpretación exclusivamente competitiva de la teoría de la selección natural. De hecho, un paleontólogo y biólogo evolutivo muy importante, que falleció hace unos años, que es Stephen Jay Gould, recupera a Kropotkin en su texto Kropotkin was no crackpot, es decir, Kropotkin no era ningún tonto, y plantea que la lucha por la existencia de Darwin es una metáfora abstracta, no una declaración explícita sobre una batalla sangrienta. Y en este mismo sentido, Lynn Margulis, una de las biólogas evolutivas más destacadas a nivel, digamos, de los últimos años y décadas, ha señalado numerosos ejemplos de cómo el mutualismo y la simbiosis entre especies han constituido un fuerte motor en la evolución. De hecho, si uno toma lo que es el libro de cabecera de biología molecular y celular, que se estudia en la mayor parte de las universidades en las que se hace biología, Alberts y colaboradores, que son los que escriben este libro, plantean que un cuerpo saludable es una sociedad celular en donde la cooperación, en oposición justamente a este concepto de la supervivencia del más apto, es la regla. Y dicen, cada célula se organiza en asambleas colaborativas o tejidos y se divide, diferencia o muere según sea necesario para el bien del organismo. Una bióloga muy joven que trabaja en Estados Unidos, Afina Actipis, y sus colaboradores, utilizando justamente esta misma lógica, plantean 5 fundamentos cooperativos en la evolución de los organismos multicelulares. Los organismos multicelulares surgieron en la evolución múltiples veces, y en todos ocurren justamente estos fundamentos cooperativos, que son básicamente la regulación de la replicación celular, el control de la muerte celular. Les pedimos porfa que se cierren los micrófonos quienes acaban de entrar. El control de la muerte celular, la distribución de recursos, la división del trabajo celular y la preservación del microambiente extracelular. Y esto es muy importante
porque estos autores y autoras van a plantear que el cáncer va a venir a significar la ruptura de la cooperación multicelular, es decir, hacer trampa. Básicamente las células tumorales o tramposas rompen todas las reglas compartidas en cada uno de los 5 fundamentos de la multicelularidad en beneficio, a corto plazo por lo menos, de sí mismas. Los propios Deleuze y Guattari planteaban que en su momento, en Capitalismo y Esquizofrenia, que la célula tumoral se apodera de todo, es totalitaria y despótica, un poco en esta misma clave, ¿no? Entonces la idea va a ser contarles lo que es el origen y la progresión del cáncer en esta clave, digamos, tomando algunos ejemplos, digamos, de cómo progresa el capitalismo, pero aplicándolo a la lógica celular. Para que exista el cáncer va a tener que haber un primer evento, un primer momento de usurpación, una primera mutación que le confiere a una célula la capacidad de replicarse sin necesidad de señales externas, y por ende de apropiarse de bienes comunes para sí y para su descendencia o linaje celular. Acá va a aparecer justamente el primer comportamiento, entre comillas, egoísta o tramposo, ¿sí? Una suerte de origen de la familia y de la propiedad privada, pero a nivel celular. Pero para que exista el cáncer, tiene que haber más momentos. Hay un segundo momento de legalización de lo privado, donde aparecen nuevas mutaciones que favorecen mecanismos de resistencia a la apoptosis, o muerte celular programada, mecanismos de resistencia que le permiten a la célula tumoral evadir el sistema inmune, porque normalmente la muerte celular programada y el sistema inmune se van a encargar de detectar y destruir a estas células. Entonces, esa legalización de lo privado implica que las células logran disfrazarse y no ser percibidas por el sistema inmune y resistir frente a la muerte celular programada. Y luego tiene que existir lo que podríamos llamar una suerte de derecho de herencia celular. ¿Qué es esto? Las células, para volverse tumorales, para que se genere el cáncer, tienen que reactivar la maquinaria de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que se encarga de alargar los telómeros, que son los extremos que están en los cromosomas de nuestras células, y que si no se reactiva, nuestras células se dividen una serie de veces y luego se mueren. Gracias a que la célula reactiva la telomerasa, se promueve una inmortalidad replicativa de las células que permite justamente que lo que yo conté hace un rato pueda ser heredado por el resto de las células que vienen de este mismo linaje. Y esto lamentablemente no termina aquí. Tenemos, a ver, voy a admitir al resto, ahí está. Tenemos un cuarto momento de acumulación tumoral originaria, que es básicamente, y tomando los conceptos de Marx, una nueva serie de mutaciones que aparecen en la célula que le permiten a la célula reprogramar el metabolismo energético y los mecanismos de toma de decisión. Es decir, que van a poder alienar, dominar y explotar el trabajo de otras células no tumorales, ¿sí? Y básicamente van a poder, gracias a estas mutaciones y a estos cambios, apropiarse del plusproducto biológico, puede ser el ATP, digamos, la moneda de intercambio energético de las células, poder reductor, nutrientes, va a ser apropiado justamente por las células cancerosas, por más que en muchos casos lo produzcan las células no tumorales. Y así como el modo de producción capitalista, es decir, el capitalismo, excede por mucho a la propia clase capitalista, de la misma manera, se sabe hace algunas décadas que el tumor no es una masa homogénea de células, sino que está compuesta por células normales del organismo, además de aquellas mutantes. Entonces el tumor básicamente está constituido por una gran cantidad de células normales que sirven, que son cooptadas por el tumor. Les pedimos a quienes se sumaron que por favor apaguen los micrófonos. Hay un quinto momento de innovación biológica, ¿sí? Trazando un parangón con la idea de innovación científica o tecnológica, que es muy importante para el capitalismo. Bueno, lo mismo podemos pensar en términos biológicos para el cáncer, en donde aparecen nuevas mutaciones, que, por favor, ciérrense los micrófonos. Permiten profundizar la libre competencia mediante el aumento de la inestabilidad genómica y de la tasa de mutación, ¿sí? Esto le va a permitir a la célula tener cada vez más variabilidad y tener más flexibilidad en la competencia con otras células. Esto da un incremento de la productividad del trabajo celular cooptado y de la productividad celular. Un sexto momento es la inversión o transformación del trabajo celular en capital. El trabajo celular se vuelve mercancía para las células tumorales. Va a ocurrir una valorización del trabajo celular que en definitiva se ha vuelto capital.
Y de la misma manera que Marx definía lo que es la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, el aumento permanente del capital constante, esto en el capitalismo, va a ir en detrimento justamente de la proporción del capital variable, es decir, lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo de las y los trabajadores. Esto se va a traducir en el capitalismo y también en el cáncer, en una menor ganancia y en más explotación del trabajo de los cuerpos y de los territorios. Esto es una característica específica del modo de producción capitalista, y por eso esta tesis se llama ontología del cáncer capitalismo y no del cáncer esclavismo o del cáncer feudalismo. Al aumentar el número de células y la masa del tumor, los nutrientes, el oxígeno, van a empezar a agotarse. Vuelvo a insistir, les pido por favor que cierren los micrófonos porque entra ruido. Si no, voy a tener que ir a ver particularmente quién tiene el micrófono desmuteado y mutearlo. Al agotarse los nutrientes, van a aparecer nuevas mutaciones. Va a aparecer un extractivismo de recursos celulares, trazando un parangón con lo que ocurre también a nivel del capitalismo, en donde nuevas mutaciones en el tumor van a profundizar la acumulación originaria, ¿sí? Va a aparecer una mutación que va a permitir a la célula producir el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, y de nuevos vasos sanguíneos, que eso se llama angiogénesis, ¿sí? Eso permite que ahora el tumor pueda ser irrigado y pueda tomar nutrientes y oxígeno desde otras partes del cuerpo. Decía que el tumor entonces va a pasar a depender ya de la existencia de la fuerza de trabajo de células no tumorales en nuestro cuerpo. En términos hegelianos, esto va a implicar que la relación del cáncer con el cuerpo está mediada a través del trabajo de las células que sirven al tumor. Y por último, va a aparecer el último momento, que es la fase superior del cáncer, la metástasis, tomando un poco las ideas de Lenin cuando explica lo que es el imperialismo, y el tumor se va a volver maligno. Básicamente las nuevas mutaciones le van a permitir producir metaloproteasas, aumentar su capacidad de migración y de invasividad, y en definitiva la libre competencia que yo les comentaba hace un rato va a dejar paso a la formación de grandes masas tumorales a modo de monopolios cancerosos. Esto va a implicar la diseminación y la dominación territorial de otras zonas del organismo en una, lo que podríamos llamar, disputa geopolítica de la enfermedad. De no superarse la tensión entre las relaciones celulares de producción y las fuerzas productivas del cuerpo, lo que va a ocurrir es la muerte del organismo. Los casos más radicales de expansión tumoral se conocieron hace unas décadas en el perro y en el demonio de Tasmania. En estos casos el cáncer adquiere la capacidad ya de transmitirse horizontalmente. ¿Qué significa esto? De pasar de un organismo a otro, lo que podríamos llamar una suerte de metametástasis, a través del sexo o de la mordedura. En definitiva, y para ir cerrando, Raúl, por favor, apagate tu micrófono, para ir cerrando lo que tiene que ver con el capítulo 1, y no se lo voy a tener que apagar yo. Ahí se lo apago. En definitiva, podemos entender al cáncer como un sistema cuerpo caracterizado por una lógica de producción falocéntrica, es decir, un exceso de producción tendiente al colapso. El cuerpo, como lo habíamos definido hace un rato, una cooperativa de células que trabajaban de manera colaborativa, termina agonizando a causa de una clase o sector minoritario de células que se han expandido a costa justamente de enajenar, dominar, explotar y colonizar el resto del organismo. Volviendo a Lichtenstein, él va a plantear que el cáncer no es una limitación de diseño de la evolución, sino que evolucionó, que fue seleccionado como un proceso de fenoptosis. ¿Qué es la fenoptosis? Para Lichtenstein, un programa de destrucción programada, de desintegración sistémica de un organismo, siendo justamente el tumor el organizador, el coordinador y el marcapasos de esta desintegración sistémica. Pasamos entonces sí al segundo capítulo, en el cual voy a tratar ahora al revés de presentar al capitalismo como una suerte de cáncer social y ambiental. Bueno, probablemente todas y todos ustedes ya sepan lo que es el capitalismo, un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Pero en particular, Marx va a agregar que implica la apropiación por parte de una clase que maneja los medios de producción de la plusvalía creada por los trabajadores, es decir, en un proceso de explotación y de alienación de una clase por otra. Byung-Chul Han, de manera más reciente, le agrega que esta alienación va a devenir también autoexplotación y va a convertir a la clase explotada en un conjunto de seres mental y físicamente agotados, cuando no lisa y llanamente deprimidos, que es muy parecido a como Marx refería que se convierten en seres, en abortos espirituales.
En definitiva, capitalismo y cáncer van a representar dos formas de alienación, dos mecanismos que conducen a la infelicidad y a la muerte, dos relaciones fundadas en el robo perpetrado por una clase minoritaria. Me interesa ahora entonces recuperar lo que es esta analogía bastante clásica entre capitalismo y parasitismo, ¿sí? Entender al capitalismo como una relación parasitaria. Si uno va a los escritos de Marx, va a encontrar muchas veces esta analogía, esta metáfora. Acá les muestro una. El capital, dice Marx, es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo, y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. Incluso si uno va al texto de la Internacional, se encuentra con que dice: solo nosotros, los trabajadores de todo el mundo, gran ejército del trabajo, tienen el derecho a poseer la tierra, pero los parásitos jamás. Pero lo interesante es que la definición biológica de parasitismo plantea que son organismos que viven a costa de otros organismos de distinta especie. En cambio, en el privilegio de clase que se da en el capitalismo, ese vivir a costa de se da entre individuos de la misma especie. Y esto es igual a lo que ocurre en el cáncer, en donde las propias células del cuerpo se vuelven en su contra, células que básicamente tienen prácticamente el mismo genoma. Entonces estamos hablando de un tipo muy particular de parasitismo, no de cualquier relación parasitaria. De hecho, uno puede encontrar que, a diferencia del parasitismo como relación biológica, tanto capitalismo como cáncer admiten la interconversión. Un trabajador se puede volver capitalista, una célula normal se puede transformar en tumoral. Por lo tanto, y en definitiva, el parangón con un cáncer social y ambiental parece convenir de manera más estricta o acotada que el de parasitismo social para el capitalismo, ¿sí? De hecho, si miran arriba a la derecha, Murray Bookchin planteaba que el capitalismo es un cáncer social. Dice: siempre ha sido un cáncer social, es la enfermedad de la sociedad, es la malignidad de la sociedad. Entonces, en definitiva, podemos entender al capitalismo, tomando algunos conceptos de Badiou y de Foucault, podemos ver que el capitalismo procede como una suerte de tumor que avanza a través de la negación del cuerpo o a partir de la domesticación de otras células. Procede como un tumor, el capitalismo, que disciplina al resto de las células, en el caso del cáncer, al resto de las personas, en el caso del capitalismo, y produce un simulacro para disfrazar y legitimarse frente al resto del cuerpo, o, en este caso, frente al resto de la sociedad. Rousseau, en su texto El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, y de la misma manera que hablábamos de la usurpación en términos del cáncer a nivel biológico, él plantea, digamos, en un texto a mi juicio muy lindo, habla de la usurpación y del origen de la propiedad privada de la siguiente manera. Dice: el primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Podríamos agregarle capitalista en este caso, o por lo menos, digamos, de los distintos modos de producción hasta llegar al capitalismo. Y dice: cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso. Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. ¿Sí? Y esto lo decía Rousseau, no es que lo decía Marx o Bakunin. Marx va a escribir también lo que es el proceso de acumulación originaria, de manera similar a como yo lo planteaba hace un rato para el cáncer. Va a decir: de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa y la riqueza de unos pocos, ¿no? Y recuerdan esta analogía con el parasitismo, que crece continuamente, esta riqueza, aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. Y llegando de nuevo a la fase superior, el imperialismo, ¿no? La fase superior del capitalismo, que también la podríamos llamar fase metastásica del capitalismo, surge en definitiva como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo. La fase monopólica, tanto en el capitalismo como en el cáncer, en este caso sería el imperialismo, en el caso del capitalismo, y la metástasis en el caso del cáncer, supone en ambos casos una tendencia a la dominación y al sometimiento del otro. Pero así como yo les planteé que a nivel de biología, a nivel de evolución, no todo era competencia, no todo era lucha en un circo romano, de la misma manera podemos encontrar que los primeros Homo sapiens en realidad formaban grupos cooperativos, vinculados en redes mayores, basadas en el parentesco, el intercambio, el apoyo mutuo, sin desigualdad social, sin excedentes, sin acumulación, ni divisiones de clases. Y es lo que Marx y Engels llamaban comunistas primitivos y primitivas. De hecho, ha habido cantidad de tribus hasta la actualidad
que han practicado la cooperación y la ayuda mutua. Uno puede encontrar el caso de los bosquimanos, pueblos africanos que enfatizan justamente la igualdad social, política y de género, y que practican un sistema social basado en la reciprocidad y el compartir. O podemos irnos al Amazonas venezolano, en el caso de los Piaroa, que viven en completa igualdad y de forma pacífica, sin Estado, justamente eliminando ideas como la propiedad, la competencia, la vanidad y la avaricia para erradicar la violencia. Y también tenemos ejemplos en la costa oeste de Norteamérica, en donde en la fiesta anual, los más pudientes de la tribu se desprendían de sus pertenencias regalándola a otras comunidades o a otros miembros de la tribu, ¿sí? Con lo cual no había acumulación originaria. Podemos citar también experiencias más recientes que seguramente todos ustedes conozcan, el de los soviets y las organizaciones campesinas, en la Rusia a principios de siglo, las experiencias de colectivización en la España libertaria del 36, los caracoles zapatistas en Chiapas, el confederalismo democrático en Kurdistán. En definitiva, ejemplos concretos de autogobierno y ayuda mutua frente al crecimiento, podríamos decir, cuasi tumoral, de los modos de producción basados en la explotación, la competencia y el sometimiento, de los cuales el capitalismo va a ser su forma más acabada, ¿no? Y que se va a ir expandiendo para dominar en los últimos 15 años a nivel global. Pero además del capitalismo, además de la explotación de clase, existen otras relaciones de dominación, y por eso, digamos, esta tesis está planteada en clave interseccional. Estas otras relaciones de dominación se articulan y exceden a las de clase. El capitalismo puede ser entendido como una red global de poder, no solamente como un modo de producción económico, sino una red global de poder que está integrada por procesos económicos, políticos, culturales, y en particular, por ejemplo, María Lugones va a enfatizar el concepto de interseccionalidad, en donde vamos a encontrar que las opresiones no solamente tienen que ver con el capitalismo, sino con el racismo, con el patriarcado, la transfobia, la colonialidad, la homofobia, y muchos etcéteras, el capacitismo, y ella va a retomar el concepto de colonialidad del poder para configurar lo que denomina el sistema moderno colonial de género, ¿sí? Y a estas dominaciones hay que sumarle otras, por ejemplo la dominación especista. El ser humano se jacta, y se ha jactado a lo largo de siglos, de su superioridad frente a la animalidad. Esto va a provenir sobre todo de lo que tiene que ver con el trabajo de Descartes, ¿no? El planteo de este dualismo cuerpo-alma que hace Descartes justamente conlleva la idea de que los animales son simplemente autómatas, ni más ni menos que un mecanismo de relojería, como en la ilustración que pueden ver a la derecha, en definitiva simples máquinas, ¿sí? Mónica Cragnolini va a decir que en la biopolítica el animal es básicamente considerado como capital, como reserva disponible y como material de producción. En definitiva, y ya llegando al final del capítulo 2, lo que vamos a encontrar es que en el antropoceno, o capitaloceno, la dominación capitalista, patriarcal, especista, colonial, es decir, en clave interseccional, como venía refiriendo, de cuerpos y territorios, ha dirigido al extractivismo como síntoma central de la enfermedad planetaria, amenazando ya no solo a la humanidad, sino a todos los habitantes de la Tierra. Y esto no son solo números, digamos, tiene caras, tiene cuerpos, tiene nombres. Ustedes pueden ver acá en la presentación a Jorge Pazzi, que murió contaminado por asbesto, murió de cáncer, por el asbesto presente en las formaciones de subte. Tenemos el caso de Antonella, que murió también de cáncer por los pesticidas de las tomateras que hay en Corrientes. Recientemente, hace unas pocas semanas, murió lamentablemente María Florencia Morales, también víctima de las fumigaciones en Pergamino, acá en la provincia de Buenos Aires. Esto de alguna manera nos lleva a las palabras de Carlos Taibo, que plantea: el colapso sistémico global, dice, no solo es probable, sino que se encuentra delante de nuestros ojos. Se va a verificar en una u otra fecha. Las palabras de Rosa Luxemburgo, hace ya muchas décadas, que básicamente planteaba: si triunfa el imperialismo, provocará la destrucción de toda cultura, la despoblación, desolación, degeneración, un inmenso cementerio, ¿sí? Y esto, en definitiva, y volviendo a la idea de metametástasis que les planteé a nivel biológico, es la antesala de una futura metametástasis del capitalismo. Esta exploración de nuevos planetas potencialmente habitables, como los lanzamientos espaciales de multimillonarios del estilo de Elon Musk, tiene que ver justamente con esto, con este colapso sistémico global que parece estar cada vez más cercano. Con esto llegamos al último capítulo, así no los aburro más. Vamos a intentar trazar una posible ontología del cáncer capitalismo. Uno puede encontrar en las definiciones de cáncer
que el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal, pero también va a encontrar dentro de las definiciones de cáncer que el cáncer es una proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Esto nos habilita, de alguna manera, y parafraseando a Aristóteles, a pensar que el cáncer se dice de muchas maneras, y que acaso una de ellas sea justamente capitalismo. Entonces, y volviendo a la idea de Aristóteles, el estudio del cáncer, en tanto que cáncer, y el de sus propiedades, deben y pueden ser objeto de una ciencia única. Una suerte de metafísica del cáncer, una ontología del cáncer. Entonces, lo que yo les voy a presentar a continuación, para ir cerrando, son 6 posibles abordajes conceptuales para poner en diálogo cáncer y capitalismo, para poder tratar de entender cómo realizamos una analogía entre cáncer y capitalismo. Uno de estos abordajes conceptuales es el del fractal, una estructura matemática que se repite a diferentes escalas. Es una estructura que aparece en flores, en caracoles, en nubes, en diversas situaciones en la naturaleza, incluida la arquitectura patológica de los tumores. De hecho, la antropóloga Nancy Krieger va a presentar al fractal como una imagen que no permite la escisión entre lo social y lo biológico. De manera similar, un concepto que tiene que ver con la biología evolutiva y que se denomina analogía estructural o convergencia evolutiva, permite pensar que la repetición de una misma estructura puede evolucionar de manera independiente en distintos organismos, ¿sí? Eso es una analogía estructural, una convergencia evolutiva. Por ejemplo, las alas de las aves y de los murciélagos, por ejemplo, las aletas en peces y cetáceos, o si quieren agarrar un ejemplo con escalas, digamos, muy grandes, de gran envergadura en cuanto a su diferencia, la mancha ocular del protozoo de Eulena va a cumplir la misma función que el ojo de una ballena gigantesca, ¿sí? Entonces, es una manera también de pensar la relación entre cáncer y capitalismo. Y otra es tomar, también en esta misma línea, los conceptos de John Dupré, un filósofo que plantea, en lugar de utilizar una ontología de los entes, de las entidades, utilizar una ontología procesual de los procesos, en donde las cosas, los entes, van a ser manifestaciones temporales de algo más fundamental, el proceso, ¿sí? Según Dupré, los sistemas forman parte de procesos profundamente entrelazados, conformados por niveles superiores e inferiores. En este sentido es que podemos plantear al cáncer capitalismo como una suerte de proceso, o como un fractal, o como una suerte de convergencia evolutiva, que deja de lado los límites entre entidades y enfatiza la relación entre los niveles que lo conforman. Una segunda manera de entender esta relación, quizás más obvia, es la de metáforas, ¿no? En Aristóteles la metáfora va a aparecer como la transposición de un nombre a una cosa distinta de la que tal nombre significa. En Nietzsche, la verdad, va a ser una hueste en movimiento de metáforas. En Paul Ricoeur, la invención metafórica es lo que posibilita a la metáfora ser la materia de los conceptos filosóficos. Y por último, en Lakoff y Johnson, la metáfora va a impregnar la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Entonces, en definitiva, podemos pensar al cáncer como metáfora del capitalismo para recuperar y para precisar el uso del término parasitismo. Y digo, precisar en el sentido de que el cáncer capitalismo va a ser aquel tipo especial de relación parásita que se da entre individuos del mismo tipo o especie. Podemos también tomar a Bruno Latour, que plantea el camino de las relaciones para repensar el mundo a través de los híbridos y no desde las dicotomías. Él va a presentar la figura de híbrido o cuasi objeto, que en definitiva no tiene un espacio definido ni en lo social ni en lo natural exclusivamente, va a plantear que tienen de ambos, de lo social y de lo natural, y de ninguno específicamente. Entonces, de esta manera también podemos pensar al cáncer capitalismo como una especie de híbrido o cuasi objeto sin espacio definido en lo social o en lo natural y que tiene de ambos y de ninguno. Después también podemos recuperar la idea de totemismo, que en primer lugar recupera Lévi-Strauss, que viene justamente de los pueblos originarios de América y de Oceanía, que básicamente es un conjunto de unidades sociales o culturales que está asociado a una serie de objetos naturales. El tótem básicamente va a representar una relación entre el ser humano y la naturaleza. Philippe Descola plantea un cuestionamiento antropológico también a la distinción naturaleza-cultura. Dice, dividir el mundo entre lo cultural y lo natural no corresponde a ninguna expresión espontánea de la experiencia humana, con excepción justamente de la perspectiva dualista que se ha impuesto en Occidente. Entonces él va a plantear la necesidad de concebir nuevas formas de articulación política entre humanos y seres no humanos. En definitiva, podemos entender
con este abordaje al cáncer y al capitalismo como estructuras o relaciones asociadas en clave totémica, en una suerte de ecología de saberes que pone en diálogo conocimientos científicos y conocimientos sociales, populares, de pueblos originarios, en transescala. Luego podemos tomar el abordaje dialéctico. Si tomamos el planteo de Levins y Lewontin, ellos también plantean el absurdo de la antinomia, que opone lo biológico a lo social, y plantean justamente en clave dialéctica el énfasis en la totalidad, en la conexión y en la integración de niveles de fenómenos. En este sentido, y acá vamos a ir despacito, podemos recuperar también a Hegel para presentar la idea del capitalismo que se nos presenta, se nos aparece como idea absoluta, asociada a un presunto bienestar, pero que en su despliegue, el despliegue del capitalismo, se va a poner a sí mismo como lo otro de sí, como malestar, como cáncer. El cáncer va a aparecer como la idea misma del capitalismo, pero en la forma de lo otro de sí mismo, es decir, como idea autonegada, como naturaleza del capitalismo. Y en tercer lugar, en tercer momento va a aparecer el extractivismo, justamente como verdad de capitalismo y cáncer. Va a ser el espíritu, ¿sí? El momento de lo universal. La totalidad, en definitiva, va a ser capitalismo y cáncer. Cáncer-capitalismo como unidad de idea y naturaleza en forma de extractivismo. Esto, pensado de otro modo, también podría ser planteado así. Frente al ser del sistema mundo capitalista, el cáncer va a implicar avanzar hacia lo que no se ve, ya no como existencia, sino como esencia. Y el extractivismo va a aparecer como concepto, va a ser esencia y fenómeno, cuando lo en sí, es decir, la esencia que no aparece, y lo para sí, el aparecer de lo en sí, son lo mismo. En definitiva, en esta propuesta, cáncer y capitalismo van a ser partes, relación y todo en tensión dialéctica para dar cuerpo al malestar y a la enfermedad. Van a ser partes, relación y todo para dar muerte a los cuerpos. Y el último abordaje que les voy a proponer para ir cerrando es el de Donna Haraway, que también combate las dicotomías del tipo naturaleza-cultura y va a plantear esta idea de los parentescos raros, multiespecies, incluidos humanos y alteridades no humanas. Ella va a hablar de pilas de compost caliente enredadas de manera tentacular. Es de esta manera que podríamos tratar de entender, en clave de Donna Haraway, al cáncer-capitalismo justamente en clave tentacular, a través de parentescos raros. Y llegamos ahora sí a las conclusiones. En definitiva, la propuesta de esta tesis es pensar al cáncer-capitalismo como un proceso cuyos momentos, cáncer y capitalismo, operan en diferentes escalas o planos ontológicos, con autonomía relativa y con leyes propias, pero con una lógica subyacente similar que los vincula conceptualmente en tanto formas de acumulación. Aparece en El Capital esta idea de Marx de la fractura metabólica o desgarramiento del metabolismo. Él la plantea para el capitalismo, pero yo creo que funciona muy bien también para el cáncer. No son capaces de renovar sus propias condiciones de producción. No reemplazan los nutrientes, erosionan cuerpos y territorios, agotan o destruyen los recursos. Eduardo Budinas va a hablar de los modos de apropiación extractivistas como la forma más destructiva de apropiación de bienes. En la misma clave, Forster va a plantear el extractivismo como la forma más extrema y crucial del robo o expropiación de los cuerpos y territorios. El extractivismo global, en definitiva, va a ser lo que Martín Arboleda ha llamado la mina planetaria. Extractivismo, dominación, enajenación, explotación, competencia y colonización van a ser, en definitiva, piedras angulares y bases fundamentales para el despliegue de una posible ontología del cáncer capitalista. Esta tesis, en definitiva, hace una propuesta epistemológica, reconocer el flujo de conceptos entre y a través de diferentes campos disciplinares, justamente en clave transdisciplinaria e interseccional. Hace una propuesta ontológica, un abordaje dialéctico de la complejidad de dos momentos, cáncer y capitalismo, que conforman un proceso con lógicas similares que operan a diferentes planos. Un todo atravesado por claves o dimensiones tanto naturales como culturales. Recuperamos acá algunos planteos de Deleuze, el reconocimiento de la existencia de la materialidad de lo biológico, de la materialidad de lo social y de la existencia de la superficie, del entre ambos, en palabras de Deleuze. Y no menos importante, yo diría quizás lo más importante, una propuesta pedagógico-política. Si capitalismo y cáncer, en definitiva, comparten el suficiente número de características, el desenlace que se avisora para el sistema mundo capitalista no es para nada alentador, a menos que se lo extirpe por completo. Última slide. El tumor maligno, en definitiva,
está determinado a ser un parásito. No tiene conciencia, no tiene libre albedrío para transformarse en otra cosa diferente, no puede sino ser un parásito. Ahora, la sociedad humana, si bien no está compelida, o al menos así lo entiendo yo, si bien no está compelida a arribar indefectiblemente a la igualdad, tampoco es cierto que esté determinada a desenvolverse de manera parasitaria. El capitalismo no es natural, ¿sí? Espero haberlo dejado claro también con las distintas slides. El hombre, retomando a Hobbes, no necesariamente debe hacerlo del hombre. El capitalismo, como estructura, determina así la pérdida de nuestra libertad. La propuesta entonces es, en nuestra posibilidad de recuperar la libertad, gracias a nuestra conciencia y libre voluntad, es que podemos elegir salirnos del modo de ser que propone el cáncer capitalismo, de ese modo de ser parasitario, y priorizar nuestra facultad de organizarnos cooperativa y solidariamente en lugar de individual y competitivamente. En definitiva, frente a un cáncer capitalismo que todo lo conquista, que todo lo devora, como si fuera la nada, la historia sin fin, se trata en definitiva de una antinomia que exclama viva voz y en el más literal de los sentidos. Libertad y apoyo mutuo o muerte. Muchísimas gracias.